morfogenéticos. Estos campos morfogenéticos pues son un grupo de células que conducen a una serie de órganos o estructuras corporales así muy específicas. Por ejemplo, un campo cardíaco se convierte en tejido cardíaco. Si van tejiendo el hilo, a ver, lo vamos a analizar. Pero Sí, bueno, este, si alguien quiere hablar, no, maestro, decía no. que sí lo vamos entendiendo. Ok. Por ejemplo, dijimos que un campo cardíaco, sí, se convierte en un tejido cardíaco. Bueno, cuando hace varios años, a principios de los ochentas, había un científico que fue el primero en dar nombre a los campos que instruyen a los ya reconocidos científicamente, llamándolos los campos energéticos o sutiles morfogenéticos, o simplemente le llamaba mórficos. Ujú. Entonces, apunten esa palabrita, los campos mórficos. Entonces, este señor sugirió que existe un campo dentro y alrededor de una unidad mórfica, que es la unidad de desarrollo físico, de lo que más tarde se convertiría en un tejido o en un órgano, que eso es lo que lo forma. Todos los organismos vivos, desde las células hasta las personas que pertenecen a un cierto grupo, están sintonizados con el campo mórfico y a través de la resonancia mórfica. A través de esto, pues, se desarrollan según los programas que hay en ese campo. La resonancia solo se produce entre, pues, entre formas similares, ¿no? De tal modo que un mono no adoptaría nunca las características de una planta. Y según este científico, Sheldrake, a lo mejor estos campos son como una base de datos y como una forma mental. La teoría de este científico trata de explicar por qué los miembros de una familia se transmiten ciertas conductas, pues por resonancia, ¿verdad? E incluso ciertas emociones. ¿Sí les ha tocado? Eh, ¿Y por qué las distintas especies comparten características y patrones comunes de desarrollo? ¿Sí? ¿Cómo es que ese campo resuena de tal manera que han visto volar a las aves que pareciera que no, que se mueven a la derecha como si fuera uno solo, se hacen todos a la derecha, pero como si fuera uno solo, ¿eh? Nada de que primero uno y luego otro, no, a la vez. ¿Cómo, cómo se podría explicar que haya tú dices, bueno, podría ser esa conciencia grupal, pero esa conciencia grupal que decide ir a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, pero como uno solo, como si fuera una sola entidad? Ajá. Entonces, eso también nos pasa. Por eso los ejercicios que hacemos en grupo, que es cuando caminamos en grupo y compactados, pues tiene la, em, vamos a decir, tiene la pretensión o la intención de crear ese campo morfológico para que nos sea más fácil que la energía fluya entre todos y todos aprendamos a la misma velocidad, que no haya unos que no entiendan y otros que van más atrasados que otros, sino que si estamos en la misma frecuencia, vamos a hablar de frecuencia, pues entonces, y estamos actuando en el mismo campo, entonces todos vamos a adquirir esta, este nivel energético
en su momento. Entonces ahora se dan cuenta por qué los sufís, este, bueno, vimos la película de Encuentros con Hombres Notables. No, Bueno, aquí no los lo que hemos la vieron, visto. sí, no la hemos visto, tenemos que verla. Entonces en eso se van a encontrar en esa película Encuentros con Hombres Notables, que de repente hay unos grupos que dan brincos hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, pero todos a la vez hagan de cuenta que 20 personas saltando, pero nunca chocan. ¿Y cómo es que no chocan? Porque están conectados en esa misma frecuencia, en ese campo morfológico, en la cual, como si fueran una pareja, ¿sí? Que están perfectamente, eh, pues, enlazados. Bueno, hay varios estudios, ¿no? Que demuestran que incluso estando separados, los miembros de una familia adquieren rasgos y comportamientos también así muy similares. Eh, es un rompecabezas que se puede explicar por medio de los campos morfogenéticos, perdón. Yo, bueno, estos campos, bueno, pues tienen una naturaleza sutil, no están limitados por el tiempo o por el espacio, o sea, salen del tiempo y el espacio. Estos ejercicios que hacemos de ir para atrás, de ir para adelante, de, 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 de girar, caminando, girando, etcétera, y otros que vamos a hacer, pues precisamente nos sacan del tiempo y del espacio. Ya tenemos otra concepción, no sé si les ha pasado un poco cuando hacemos los ejercicios. Bueno, Sí. eh, bueno, pues esta teoría retrataría al ADN como un receptor de la información procedente de los campos mórficos, que lo instruye para que actúe de cierta manera. Por ejemplo, el talento, vamos a ver, el talento para la música de un abuelo se podía así transmitir a su nieto a través de los campos mórficos, en lugar de hacerlo por medio del ADN. Los campos morfogenéticos pueden dar instrucciones a conf- a una configuración epignética o epigenética. Epigenética. Los, los almacenes químicos este, que se, des- que se describen a ver, busquen la palabrita epigenética. ¿Qué es epi? Genética, pues ya sabemos, viene de la palabra épico, Es epigenético. ¿perdón? Yo, este, yo puedo participar. Sí, claro, adelante. La epigenética es la ciencia que estudia ¿cómo se dice? Cómo se manifiestan los genes, porque, o sea, las células tienen un funcionamiento, Ujú. pero el medio determina que la célula em, se transforme o no. Entonces, la epigenética es esa parte de la ciencia que estudia el por qué el medio influye en la expresión de una célula. Ahí está. El medio. ¿Y eso a qué nos lleva? ¿Se A acuerdan de que, los implantes? Sí, ajá, bueno, esa.
Eso lo que lleva después es a por qué se desarrollan ciertas enfermedades dependiendo el medio en el que está la célula. Es correcto. Pero también tiene que ver mucho, si es cierto que todo es energía, estas células se pueden trastocar. ¿Cómo? Por medio de las creencias, de los implantes y las improntas, crean ese patrón. Y hubo un alemán, creo que ya las habíamos platicado, que, que decía, bueno, que él sabía que depende la creencia que tú era, que se puede convertir hasta en una orden para el cerebro. El cerebro no discrimina, recibe información, la procesa y actúa en consecuencia por medio de los neurotransmisores y así lo, lo, lo lleva esa información a todo el cuerpo. Ujú. Bueno, eh, también dijo este señor, eh, sostenía que los recuerdos de una vida pasada se podrían transmitir de una vida a otra a través del campo mórfico del alma. Estos recuerdos, pues tendrían una naturaleza no local, o sea, por lo tanto, no estarían anclados en el cerebro ni en una vida en particular. Y ahí es donde viene este, esto. Ahora sí pueden explicarse un poquito el por qué es ese código genético que viene de generación en generación. Bueno, esto es lo que son precisamente los campos morfogenéticos. Estos campos que se impregnan, eh, dependiendo, como dice este, eh, Dani, este, en base a, bueno, vamos a hablar de impresiones y cómo modifican el ADN. Y ese ADN cómo va siendo transmitido de generación en generación. Pero también existen otros campos, que es lo que me gustaría que abordáramos un poco más, porque, bueno, ya quedó hasta lo anterior, ¿verdad? Ya tomaron nota y todo. ¿Qué es etérico? ¿Alguien sabe? ¿Qué entienden? Algo Pues es, como que no es bueno, con material, frecuencia ajá, porque sí, viene del éter, ¿no? en el éter. Bueno, ya ahí nos vamos a meter en, en camisa de 11 varas determinando qué es el éter. Pero bueno, porque es que con frecuencia se utiliza para sustituir a los términos como sutil o como aura. De hecho, existen campos etéricos independientes alrededor de cualquier unidad de vida que hemos visto. Atención, vemos que en cada cosa, cualquier cosa que vibre, tiene un campo etérico. ¿Lo hemos visto o no? Bueno, lo hemos visto en nuestro cuerpo, para comenzar por ahí. ¿Sí o no? Es ese campo así como de luz que se mueve alrededor pero son varias capas, obviamente. Bueno, o sea, todo esto existe, ese campo etérico, existe desde una célula a una planta o una persona, así como un campo etérico específico conectado al cuerpo. O sea, nuestro cuerpo irradia ese campo etérico. Eh, Así hay, bueno, ya vemos cuando vemos los campos especiales, cómo se conecta. Pero el término etérico es un derivado precisamente de la palabra éter, como decía
decía Inel, considerado un medio que interpreta al espacio, transmitiendo ondas de energía transversales. ¿Se acuerdan cuando peinamos el aura? ¿Por qué la peinamos? Porque las ondas se ponen en posición transversal, las eh, es como si fuera como si estuvieran encontradas, unas para arriba, otras para abajo y otras para un lado. Y cuando peinamos esta energía, por eso la gente se empieza a sentir bien, estamos haciendo que se armonice en una misma frecuencia. Cuando está asociado a la totalidad del campo áurico, rodea todo el cuerpo. Como cuerpo de energía separado, que es un punto de vista más sólido y aceptado, el cuerpo etérico une al cuerpo físico con otros cuerpos sutiles. Es ahí donde realmente hacemos esa conexión, cuando ya no está despeinado ese, esa energía que está, o así que despeinada, ¿no? Y bueno, sirviendo de matriz para un desarrollo físico, para que el físico se, se, se fortalezca, ¿sí? Bueno, precisamente, ¿se acuerdan que hay un libro de Bárbara Ann Brennan? No sé si lo han visto, uno azul. No recuerdo cuál era su nombre. Tiene que ver con las enfermedades. Esa señora es una experta contemporánea, este, del aura. Esa era una sabionda de lo que es el aura. El cuerpo etérico existe antes de que se desarrollen las células. Ajá. Entonces, ay, bueno. Este, ¿Se escucha? Sí, Sí, maestro. ¿De qué estábamos hablando? Ya se fue la El onda. cuerpo etérico existe antes de que existan las células. Ajá. Mm, ok. Entonces, dijimos el cuerpo y como cuerpo de energía separado, que es un punto de vista, eso es más sólido y bueno, y es más aceptado. Dijimos que une al cuerpo físico con otros cuerpos sutiles, ¿sí? Ah, y que existe antes de que se desarrollen las células. Bueno, pues entonces, hay otras personas, un señor Bendit y, y otro, afirman lo mismo del campo áurico, asegurando que penetra cada partícula del cuerpo. O sea, si penetra cada partícula del cuerpo y y actúa como una matriz para él, ¿sí? Eh, Unos relacionan el cuerpo etérico con los meridianos, con los meridianos, eh, sugiriendo que estos meridianos son una interfaz entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico. El cuerpo etérico crea los meridianos, los cuales a su vez forman el cuerpo físico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser así? Bueno, ustedes saben que existe una cosa que se llaman dice la ley o las leyes que dos cuerpos no pueden
Ahora ya no se escucha, se oye entrecortado. No se escucha. Esto al tiempo, pero creen No sé que si ustedes escuchan bien a Sergio, porque yo lo escucho participaban si No, se una escucha entrecortado. amalgama si fuera cortado. un... Se oye bien Ajá. cortado. Este, um, a ver, Ya no escucho permítame un nada. segundito. No, no compartí. ¿Me permiten un segundito? Bueno, ¿se escucha? Sí, Bueno, sí, sí, sí. este, bueno, a ver, comenten esto, a ver qué, déjenme nada más hacer un pago aquí con una tarjeta que vienen a dejar una pizza para los niños y nada más la pago y ya, ¿sale? Sí, Árale, Si pero no nos invitan, comenten. no. sí, ¿verdad? Nomás nos antoja. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo lo están entendiendo hasta ahorita? Pues sí, yo me voy imaginando cómo pues se van formando justo lo que comentan los campos mórficos, que energéticamente yo lo veo como, digamos, como arquetipos. Entonces, dependiendo del arquetipo de la energía, va formando igual físicamente, pues en este caso, como el maestro nos comenta, órganos y pues posteriormente pues todo lo que podemos experimentar. Claro. ¿Cómo definirías este tema de los arquetipos de la energía? Híjole. Pues acá como lo hicieron los abuelos, como los tonales, ¿no? Como esos 20 arquetipos fundamentales en los que la energía se va expresando. Pero Ándale. no, no sé cómo, de qué otro término poderlo, digamos que encasillar o Forma. definir, ¿no? Es como si se muera otra. Me hace sentido. Sí, 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 me hace sentido. Entonces, si lo llevamos a estos, por ejemplo, por decir algo, los 20 tonales, ¿podríamos llegar a manifestar órganos con eso? Híjole, ahí sí ya excede mi, todavía Mi mi comprensión es raciocinio que y yo también ahorita lo estoy explicando y también excede la mía. Por eso sí, quiero ver sí. si ustedes tienen otras palabras para definirlo y Ujú. tú, Cari, ¿cómo lo interpretas? Pues así como el campo, bueno, el éter, ves que preguntó qué era el éter y antes se decía que el espacio, todo lo negro estaba lleno de éter, es lo que sostenía el universo, ¿no? Entonces yo estoy entendiendo así como que ya, obviamente ya no es así, eso no se ha comprobado y no se llegó a comprobar nunca, pero lo veo como así, como lo entiendo, como que el campo etérico es este campo de nosotros y de la materia que une el cuerpo físico, pero a la vez es parte de él. Entonces sí es un poco, sí, así me lo trato de explicar yo, como decir el aura, el alma y así. Son varios cuerpos, porque a veces pensamos que solo somos cuerpo físico, pero pues sabemos que no, al menos todos los que estamos aquí sabemos que somos más que un cuerpo físico, ¿no? Claro, Tenemos un cuerpo eh, sutil, que en este, bueno, por ejemplo, en el budismo dicen que como que cuando tenemos sí, varios cuerpos sutiles en el que cada vez vas entrando más y el cuerpo más sutil es como que la esencia más como fina, como menos densa, que está en tu cuerpo y que eso lo tienes como escondido y en general tu cuerpo físico lo atrapa, ¿no? O sea, lo va rodeando como una cebolla.
Algo así, ya de esta ni me acuerdo de lo del budismo, pero algo así me acuerdo cuando leí del budismo y estaba en todo este rollo del budismo, que me puse a Ajá. investigar y oyendo a Tony Karam explica cómo esas fases vas abriendo esos campos y vas encontrándote más tu cuerpo sutil y más sutil. Ok, ok, Él dice ok. que son como tres o cuatro, no me acuerdo que tres. Y de hecho ves que al respirar, las respiraciones de los budistas son por canales, ¿no? Ajá. Que entran en la nariz izquierda, hace un canal y te llega al ombligo. Y entonces así como que esas respiraciones que va por esos canales es para tratar de conectar y llegar a esos cuerpos sutiles que tenemos. Ok, qué interesante. Entonces, pues eso yo lo estoy entendiendo, no sé si sea así, pero a veces creemos que esos cuerpos o ese campo etérico no es físico, pero yo lo entiendo como si fuera físico también, o sea, una cosa más sutil de la física, ¿no? De la materia, porque realmente yo así lo veo y así entiendo muchas cosas. La materia es todo y aunque no vemos, como él nos decía, que no vemos como tal esas cosas que en las cosas nahuálicas se nos abren nuestros sentidos para verlos, es materia, lo que de otro tipo de materia que no estamos como, nuestros sentidos no están todavía habilitados para verlo, pero en los chamanes y los nahuales que antes existían, ya ellos expandían esos sentidos o los desarrollaban y podían ver esa materia. O sea, porque no es que es algo mágico. Yo creo que realmente existe. Lo que no estamos capacitados para ver ese tipo de materia tan sutil. Y así lo estoy Claro. entendiendo. Ok, sí, 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 tiene mucho sentido. Sí, en general, pues todavía seguimos viviendo como en la densidad, en la tercera dimensión, y pues nos es difícil acceder a estos cuerpos sutiles y poder manifestarlos o materializarlos, que eso era lo que hacía Pachita, ¿no? Pachita materializaba lo que era, lo que venía del campo sutil. Por ejemplo, yo que, pues ya, sí, como esta vez que fuimos a Cintora y que nos dieron jicuri, o sea, esas plantas de poder como que te abren esos sentidos y esa cosa, entonces tú ves colores que tú dices, ¿qué hace eso ahí en el aire? ¿No? o, Ajá, o alrededor de mi fueguito que tenía mi fueguito y se aparecía el color verde del jicuri, bueno, no sé si era, sí, color verde del jicuri, me aparecían ahí los jicuris así rodeando el fueguito y yo, o sea, ¿qué es eso, no? Es fuego, o sea, o cuando el fuego lo hicieron azul y después naranja, entonces yo dije, pues eso es materia, o sea, y son claro, cositas así que, pues la planta de poder te abre ese sentido. En la vida real, pues a lo mejor tú lo tienes que trabajar y como lo estamos trabajando, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, pues yo nada más, yo siento que es así como es otro tipo de materia más sutil. Claro, sí, qué interesante, totalmente. Bien. Sergio, Aquí se llegar. pues de los campos etéricos, de las arquetipos de la energía, los campos sutiles, pero este, Déjala presionada. ajá. Sí, sí te escucho. Pues eso, estamos tratando de poder aterrizarlo este, en palabras, pues sí, nuestras. Mm, Sí, pues esos son, el chiste es exactamente que se entienda cuál es ese sentido de este tipo de energía, de los campos mórficos y los morfogenéticos, este, cómo es que se van creando para saber cómo se va a manejar las diferentes tipos de energía, ¿no? Eh, por ejemplo, el cuerpo etérico, miren, aquí lo importante es que registren el mecanismo. ¿Por qué? ¿Para qué nos ayuda esto? Si todo es, si todo es energía, la intención también es energía. ¿Estás de acuerdo?
Sí, Y si la intención es energía y tú tienes un nivel de comprensión, cómo o cuál es el manejo o el sentido de los diferentes tipos de energía o de campos por donde fluye la energía, entonces tu pensamiento va directo ahí y que lo que haces facilita la intención, ¿sí? Porque tú ya, que nos cuesta trabajo entender, eso es lo que nos está forzando a abrir esas supercarreteras de las que hablamos, ¿cierto? Porque estamos forzando a abrir un canal que no existe, o a lo mejor sí existe, pero está muy débil. Y para los que sí existe y tienen una noción, entonces es momento de ensanchar ese canal. Y los que no, empezar a, a utilizar una nueva mm, neurona que empiece a cargar esta información, ¿cierto o no? ¿Sí se entiende hasta ahí o? a ver otra vez Eso es lo de muy los campos mórficos, ¿cómo era? lo de los campos mórbicos. Ok, antes de pasar a los etéricos, que es bueno. Bueno, dijimos que es un grupo de células que conducen eh, a una serie de órganos o estructuras corporales específicas. A ver, un campo morfogenético es un grupo de células que conducen a una serie de órganos o estructuras corporales. Por ejemplo, un campo cardíaco, dijimos, se convierte en tejido cardíaco. ¿Mm? Pasó algo bien curioso. Eh, un paciente mm, tenía un, un bloqueo, se le había secado una, una vena aorta. No, no la aorta, otra vena dentro del corazón. Cuando le pusieron células madre, estas células madre, ¿qué creen que hizo? Reconstruyó esa célula muerta, ese canal, esa venita muerta, que ya estaba muerta, le inyectó vida. Y entonces volvió a funcionar, que es el mismo principio que tienen ¿cómo se llaman los animalitos? Este, los que le Los cortas axolotes. Ajolotes. los ajolotes. Ahora sí entendemos cómo es que, ¿por qué? Porque crean sus campos nuevos y para ellos es como se regenera a partir de su propia energía, este, esos órganos. Bueno, Tiene Karina una dije, pregunta. sí, Sí, es que a nosotros en medicina nos lo explican así como que es la célula pluripotencial, ¿no? Estas células ¿mm? pluripotenciales se diferencian para formar órganos, cuando es el desarrollo de, no sé, la formación de un ser humano, ¿no? Entonces, ¿Mm? cuando se diferencian tanto, es cuando se van a hacer un tejido cardíaco, tejido de hígado, tejido pulmonar, pero realmente en su base, o sea, vinieron de una célula pluripotencial o totipotencial que podía hacer todo. Entonces, que son las células madres. Y la célula madre, cuando tú la pones en un órgano para repararlo, ahí pues es la magia de la ciencia, ¿no? Que es que va Ahí está. y recibe la información de esas células adyacentes en donde fue puesto el medio y entonces le indican que haga formación de ese tejido.
porque puede hacer todo, pero como la pusieron ahí, tiene que hacer ese tejido específico. Y bueno, yo no sé cómo recibes información, pero, o sea, no lo sé porque no soy especialista en esa materia, pero sí nos dan una idea nosotros como médicos cómo se hace, o sea, por medio de señales entre membranas celulares de estas células y de proteínas que traspasan la membrana celular y van hasta el núcleo a mandar la información. Wow. Eso es precisamente lo que estamos hablando. Precisamente de eso estamos hablando. De tú acabas de decir, envían señales, pero esa señal no es una cuestión física, es una cuestión energética. Ajá. Pero dónde corre esa información? O sea, primero todo es energía. Antes que ser célula, antes que ser vena, primero es energía. Pero la energía es inteligente. Eso es un principio, ¿eh? La energía es inteligente. Por eso, en las células madre, ¿quién, qué comando les dice que vaya directamente a restaurar ese, ese órgano? Hay un comando, una inteligencia, ¿verdad? Ajá. Eso, ¿eh? Eso, esos son los campos morfogenéticos, porque va de un lado a otro, esa información ya existía. Lo explicábamos, como lo explicaba don Juan, el intento ya está afuera. Sí, la intención es el botón que echa a andar ese proceso de caminar hasta donde queremos llegar. Ajá. Entonces, por eso decía que la intención, la intención debía ser, el intento debe ser inflexible. Bueno, entonces, esto es en cuanto a los campos, bueno, existe, les decía yo que había un señor Ruperto, que él sugería que existe un campo dentro y alrededor de una unidad mórfica. A ver, busquen en su diccionario qué es mórfico, o si no los puedes, ¿aparece? No aparece ahí, o directamente morfogenético, Pues de la forma, ¿no? Mórfico es de forma. ajá, ajá. Entonces es la forma de la genética, es decir, un patrón, lo que habíamos dicho. Morfina. Es- ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, Carlos? Ah, no, perdón, maestro, estaba abierto mi micrófono. No, que aquí dice mórfico, pero se refiere a la morfina, entonces no nada que ver. Bueno, entonces, esto, recuérdense que está dentro y alrededor de una unidad mórfica, ajá, se crea ese campo, es decir, dentro de lo que es el ADN o de cualquier cosa que vibre. Si ustedes la próxima vez, creo que ya hemos hecho ese ejercicio de, de, de entrecerrar los ojos y empezar con el intento, ver qué hay alrededor. ¿Sí lo hemos hecho? Bueno, lo hemos hecho con el cuerpo, ¿no? Sí, cómo no, no, me canso. Bueno, pues entonces lo vamos a hacer otra vez esta vez que nos A mí no me veamos, ha vamos a tocado. trabajar. ¿Eh? ¿No te ha tocado? Bueno, pues lo vamos a hacer hasta que lo vean. O sea, no es cuestión que se lo lleven al cerebro nada más o al intelecto. Tienen que verlo.
Y para eso vamos a tener que hacer ejercicios. Ajá. Pero primero, sí, la última vez tú estabas ahí, a ver, pusimos ahí enfrente, dijimos, entrecierren los ojos y vean qué hay alrededor del cuerpo de fulanita. Ah, sí, sí, eso sí lo hicimos sí, la última vez. Bueno, ese es el principio, apenas ¿cómo se dice? La puntita de la madeja, el chiste, pero de ahí tenemos que abrir ese camino, ese conducto. Por eso les digo, practiquen, practiquen, practiquen. Mira, por ejemplo, Tere, ¿te puedes poner del lado blanco? Así que tu cabeza quede del lado blanco. Sí, poquito más, hacia tu derecha, al otro lado. O sea que tu fondo de atrás sea blanco. Ándale ahí. Ahí. Somero. Ahora fíjense bien, lo vamos a poder ver en vivo y a todo color con Tere. Van a cerrar tantito los ojos y van a ver qué hay alrededor de Tere. Solamente cierren los ojos, vean sin ver. Hagan de cuenta que pongan su visión en medio, en la nariz, sin ver la nariz, y vean qué hay alrededor. No sé si alcanzan a ver algo. Sí, como un halo más clarito, Ah, más de un color ¿verdad? más claro, sí. Entonces somos capaces de hacerlo. Ahora yo no te puedo decir, Tere, a Ok, menos de que haya alguien más, pero sí, puede ser ese mismo ejercicio con que tú quieras y vas a ver esa parte. A ver, por ejemplo, Karina, hazte tantito para atrás, Karina. Ahí, ahí estás perfecta. Trata de enfocar tu vista como te dije, Tere, y todos los demás lo hagan, y a ver si con Karina pueden ver algo, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Sí, 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 ¿verdad? Ok. Entonces, eso. Ujú. Yo vi con Tere como unas partes azulito. Ajá. Bueno, entonces, esto hay que practicarlo, porque si lo llevamos nada más al sistema mental, se nos va a olvidar y se nos queda la información. Y es buen tema para la cafetería, pero nada más tomarnos un café con alguien y decir, yo sé esto, pero ¿lo puedes hacer? Esto es lo interesante. ¿A qué nos va a llevar después de esto? A ser videntes. La videncia te va a permitir simplemente ver ya no vas a ver el cuerpo, vas a ver estos diferentes cuerpos que hay alrededor de tu cuerpo físico, que son cuerpos de energía. Después, cuando te entrenes más o cuando nos entrenemos más, yo me incluyo, vamos a poder ver colores o manchas y vamos a ver que hay varios cuerpos. Va a haber un cuerpo acuoso, va a haber un cuerpo como de humo, va a haber un cuerpo luminoso o cuerpo cártico, en fin, diferentes cuerpos, pero cuando tú veas a alguien y veas su luminosidad, te vas a dar cuenta hasta de que está enfermo, si es que está enfermo, o si está radiante, o ya vas a percibir su luz. Entonces, el buen médico tradicional, pues primero ve, te ve tu cuerpo y te dice, ok, y después viene la sensación. Acuérdense que debe de ser con los 5 vehículos de conciencia, ¿sí? Entonces, los ojos, pues es la información que se procesa en la mente. Luego que percibes de él, de la persona. Ajá. Y luego cuando lo tocas, cuando lo saludas, inmediatamente al saludar a alguien, percibes su energía. Hola, ¿cómo estás? Cuando te dicen hola, ves si te aprieta,
si te da fuerza, tiene energía en la forma como te toma la mano. Si te la da flácida, pues te das cuenta que le falta energía. Si está fría, si está caliente, nada más con un saludo. Fíjense, con el puro saludo tú ya radiografiaste a la persona, viendo su luminosidad y tomándole la mano. Ahí estás viendo, fíjense cuántos factores. Es, te saluda firmemente o o son de esos que te ponen así la mano y toda flácida. Sí, sí, han notado ese tipo de saludos. Creo Sí, que sí, ¿no? Todo el mundo hemos pues saludado son a muy alguien y desesperantes. dice, oye, pues, salúdeme bien, ¿no? Bueno, O te pues ahí es saludan donde como si te tiene, tuvieras rabia. como si tuviera, ¿qué? O te saludan como si tuvieras rabia, así con la puntita. Sí, ándale, pues nada más te dan los dedos. Entonces ya te das cuenta de su timidez. Dice, ese tiene miedo, probablemente es un problema de riñón. Ya desde ahí estás viendo dónde va, por dónde va el asunto. Si tiene miedo, este, el miedo una manifestación de que algo no anda bien en el riñón. Bueno, pero bueno, y de ahí vamos viendo, ¿no? Ok, está fría la mano, está caliente la mano. Ah, entonces ya sabes si le falta energía, si tiene bastante energía, entonces es otra cosa lo que a lo mejor hay un exceso, ¿no? También puede ser exceso, hay inflamación en algún lugar, en fin. Ahí ya te vas dando cuenta nada más con eso. Y luego, pues ya, como habla, ¿sí? En fin, hay varios factores. Y luego, pero lo interesante de eso es empezar a ver los diferentes cuerpos que están alrededor. Para mí es un elemento muy interesante lo que nos compartió el doctor Arturo. ¿Te acuerdas no sé cómo se llama este aparatito? Que ahora ya la ciencia, fíjate, ya lo acercas y dices, no, pues este tiene veintitantos de energía o este tiene 50 o en fin, qué sé yo, ¿no? Eso está muy interesante. No lo había yo tomado en cuenta, pero creo que es de gran ayuda. Bueno, entonces estamos hablando de los campos. Entonces dijimos que eh, estos campos energéticos o sutiles son morfogenéticos, porque dan forma a los genes, ¿sí? O mórficos. Dijimos que existe un campo dentro y alrededor de una unidad, eh, la unidad de desarrollo físico, eh, mm, de lo que más tarde se va a convertir en un tejido o en un órgano. La primero es la energía y de la energía se empieza a contraer, a pegar las moléculas, las células, los neutrones, los protones, y entre más cerca están, dan la dureza o la flaqueza. Estamos hablando desde niveles muy sutiles. Y eso es lo que va formando el órgano, ¿sí? O un tejido. Ajá. Todos los organismos dijimos que desde una célula, hasta una persona o cualquier otro, este, objeto o ser, bueno, todo lo que vibre, pues, o que pertenecen a un grupo, están sintonizados con el campo mórfico. ¿Y qué crees? Que tiene mucho que ver con la latiz. Y a través de esa resonancia se desarrollan según los programas que haya en ese campo. ¿Por qué? Porque la latiz, ¿qué es la latiz? Es, a ver, ¿nos puedes decir algo? Karina, tú que has estudiado, ¿qué es Sí, la pues latiz? es el tejido que está alrededor de nosotros, el cual
tiene alta sintergia y Jacobo describe la sintergia como que entre más sintergia, más información hay. Y Exacto. nosotros somos seres de menos sintergia, porque esa información de la latiz como que se contrae, ajá, y forma a nosotros. Entonces, este tejido que es la latiz de alta sintergia contiene todo, toda la información, toda la energía, todo, que a tal punto que si vemos un punto de la latiz, un solo punto a través de algo, por ejemplo, estaremos viendo lo de un, no sé, un telescopio, unos binoculares, vemos un punto, ese punto contiene toda la información. Eso, Eh, eso nos confirma dos cosas, que el mundo o que todos somos seres, primero, somos el todo, fíjate, contenemos el todo y somos del todo. Dos, somos seres multidimensionales, holográficos. ¿Cuál es la otra palabra? Este, somos holográficos y, y donde está, y Fractales. somos, y fractales, esa es la palabrita. Somos fractales del todo. ¿Qué es un fractal? Es que ahí es donde viene la clave para que entendamos lo que es la latiz. Un ¿Qué es un fractal fractal? es un patrón geométrico que se repite a sí mismo, ¿no? ¿Es correcto? Que es Ejemplo, autosemejante. exacto, sí, correcto. Ya estamos entendiendo, porque esto mismo es lo que estamos describiendo con los campos mórficos. Ajá. Si somos fractales, quiere decir que somos representación del todo, ¿o no? Porque no estamos separados del todo, ¿sí? Es el todo y nosotros, no, ¿verdad? No. Si, si somos fractales y somos representación de ese todo, somos fractal del todo, entonces nosotros somos el todo en esa gotita, en este fractal. Por eso no venimos a aprender nada, porque porque si viniéramos a aprender algo, sería algo que estaría separado de nosotros, sería algo que deberíamos de conquistar, porque no está en nosotros. Y entonces ya estaríamos separados del todo, porque si el todo está en todo y todo contiene el todo, ahí estaríamos separados, ¿no es cierto? Entonces, si no venimos a aprender nada, pues entonces venimos a recordar lo que queremos traer de esa latiz. Ese es precisamente ese punto que lograste mover. No sé si me explico por ahí. ¿Hay duda ahí? de hecho, esto de esta latiz, que es la red que contiene toda la información, nosotros podemos acceder a ella con nuestro campo neuronal, que es lo que planteaba Ahí te Jacob. va más allá. Ahí te va más allá. No podemos accesar. Somos Sí, parte de ese enjambre. ajá, lo que como tenemos menos sintergia, somos más pesados, pues como que Ajá, no nos abrimos, ¿no? Y como ya tenemos ideas pues preconcebidas, lo que usted nos comentaba, ahí, no ahí está. percibimos todo. ¿Por qué? ¿Qué nos Limita. impide? ¿Qué nos limita exactamente? Pues Nuestras las creencias. improntas, los Exacto. implantes y nuestras creencias. De Por hecho, eso, también, ¿sí? ajá, que de hecho también sí será en la ciencia, bueno, sí, en esto dicen que, por ejemplo, que nosotros ya tenemos la idea preconcebida de qué es un árbol, qué es una ave, qué es esto. Entonces, eso nos limita.
porque decimos es un árbol y al niño desde que nace le decimos eso es un árbol. En cambio, no, esas palabras a veces limitan al niño porque no experimenta qué es realmente qué es lo que está percibiendo, lo que está viendo. Ya desde un momento le decimos esto es esto y un árbol tiene que ser esto y así. Entonces ya lo cerramos a la realidad que él podría percibir diferente. Bueno, pues ahí es donde don Juan hablaba de que este universo no es más que un inventario de acuerdos. ¿Qué les dice eso? Es un inventario de acuerdos. Exacto, y repetimos lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ah, y entonces eso nos limita, porque en realidad todos acordamos que eso es una silla, es el acuerdo. Si en lugar de decirle silla hubiéramos acordado que se llamara dropo, todos estaríamos de acuerdo que ese era un dropo, pero acordamos que se fuera la palabra silla. Y ese como ya lo acordamos, pero ¿por qué nos limita? Porque antes de ser silla es madera. Y antes de ser madera era árbol. Y antes de ser árbol era naturaleza, era semilla. Y antes de ser semilla era energía. Entonces vean lo limitados que estamos. Entonces, esa es la razón por la cual no podemos expandir esa conciencia, ¿sí? Pero cuando nosotros traemos, por ahí va ese concepto del que habla el camino del guerrero, buscar la libertad total. ¿Ya empiezan a conectar? El guerrero busca la libertad total. El guerrero busca perder la forma humana. ¿Cómo perder la forma humana? Pues sí, porque el humano está hecho de emociones, de, 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 este, de implantes, de improntas, de creencias, de todo eso que ves. Eso es lo que forma al ser humano. Pues entonces, si perdemos esa forma humana, seremos esencias del todo, ¿sí? Sí, porque al parecer, a la actualidad, la forma humana es ser civilizado y que es ser civilizado estar lejos de la naturaleza. Es correcto. Sí, entonces, por ahí va el trabajo, pero por eso es importante que aprendamos a manejar la energía para ir más allá de todo, para ir a la raíz de todo, para ir a la esencia del todo, ¿sí? Entonces, bueno, entonces por eso es que si hacemos eso, se nos va a dar muchas cosas. Por ejemplo, en la tradición, en las tradiciones, de repente le dicen a alguien, se le dio la palabra. ¿Cómo que se le dio la palabra? No sé. Empezó a hablar puras cosas increíbles, fue como una inspiración divina y empezó a traer, no sé, a hablarnos de cosas. Y entonces, cuando dices, oyes, este, ¿cómo lo hiciste? Ah, pues fue un momento de inspiración. Esos momentos de inspiración es traer de la latiz lo que estamos llamando, lo cual este es nuestro intento, ¿sí? Entonces, ya ahí conectamos intento, lo que es el oscuro mar de la conciencia y la intención. Y la intención dijimos, va muy ligada o va de la mano con la intuición. Y la intuición viene de la mano con ese mar de conciencia o con esa latiz. ¿Cuál es tu intención? Por ahí te lleva tu intuición a formar Entonces, este es uno de los argumentos que tienen
los que tienen, los que dicen ah, de por qué creamos o creamos la realidad. Tú creas la realidad, tu realidad. A partir de todo eso que hemos hablado, entonces ya nos damos cuenta de que el secreto, ese libro del secreto y eso, pues tiene sus principios, ¿no? ¿Sí? Somos co-creadores de realidad. Ajá. ¿Cómo? Transitando nuestro aquí y ahora, en donde cruzamos la línea del tiempo en forma vertical, no horizontal. Eso está más difícil de pensar, ¿no? ¿Cómo puede haber una verticalidad del tiempo si en realidad nuestro tiempo lo concebimos en forma lineal? Lo que va a pasar de una hora a la otra, pero cuando nos encontramos en el punto del centro, en donde el pasado y el futuro se juntan con el aquí y ahora, con el presente, hacen esa cruz. Y nosotros, esa conciencia eh, continuada está en nuestro transitar el aquí y ahora, transitar el eterno y efímero aquí y ahora. Transitamos el eterno y efímero. Transitamos como el agua, que, que el agua que tomamos ahorita de un río no es la misma que vamos a tomar cuando soltemos, es otra agua, y otra agua, y otra agua, ¿sí? A menos de que esté estancada, pero la vida no se estanca, la vida fluye, esa es la analogía. Bueno, entonces, queda más o menos lo que es, el campo morfológico, o después le damos otra morfogenético, o luego le damos otra repasada. Luego otra repasada. Sí, estuvo Bueno, padre, pero sí, valdrá la pena otra repasada. bueno, nada más recuerden que la resonancia solo se produce entre formas similares. Ujú. ¿Cómo vamos a resonar? De tal modo que, o sea, dijimos, pusimos el ejemplo de un mono, ¿sí? Este, que no adopta, nunca adoptaría las características de un pato, ¿no? O de una planta, porque estos campos son como la base de datos y como una forma mental. Es la base de datos pues, que alimenta el ADN. Entonces el ADN de una planta es diferente al ADN de una persona, ¿cierto? Y al ADN de un animal y al ADN de una piedra, etcétera, etcétera. Todo lo que vibra tiene su campo. Nada más llévense eso de tarea. Cualquier cosa que vibre tiene su campo y que formen una unidad. Ok, es todo lo que vibre y que forme una unidad. Crea un campo energético, crea un campo morfológico. Bueno, pues hasta ahí preguntas. Bueno, después eh, tenemos, bueno, estábamos hablando de las capas hace rato, ¿no? Del campo áurico, ¿sí? Eh, según ese sistema, teníamos los antiguos, nuestros ancestros, teníamos 9 cuellos básicos, ¿sí? Cada cuello, que en realidad no se habla de uno hacia abajo y dos hacia arriba. O sea, abajo de la planta de los pies todavía existe otro.
otro cuello. Ese es uno. Y, y arriba, de lo que es el tonali, existen otros más que también crean cuerpos. Por ejemplo, eh, la primera capa áurica es la que está pegadísima a los pies. ¿Mm? Está pegada a los pies y por abajo de los pies. Es lo más pegado, lo más pegado que es lo que veo, lo que vieron en Tere y lo que vieron en Karina, que es bueno, uno le llama el cuerpo cártico, que es precisamente esa luz blanca, que es como brillante, es como una blancura que existe alrededor, muy pegadito al cuerpo. Esta, esta es la que es la protección precisamente de todo lo que es la energía vital. Quiere decir que entre más vitalidad uno tenga, más acentuada va a ser esta capa. Ujú. Esa es la primera. Pero pegadito a eso hay una, hay otra capa que también crea un cuerpo, que esta refleja, eh, que ese es como el segundo yo. El yo soy, pero hay un segundo yo, que es el de las creencias, es lo que te mantiene, ahí es lo que te mantiene, sabiendo que cuando cultivas mucho tus creencias, resulta que tú eres lo que crees que eres. ¿Sí, sí o no? Ok. Y luego hay otro, eh, que hay eh, otra segunda capa en el aura, que es donde crea un cuerpo, o proyecta los sentimientos y las emociones. Cada una son capas que van rodeando al cuerpo, pero que además van conectadas con los chakras, con los cuellos, ¿sí? Si quieren, hasta ahí vamos a dejarle para que estudiemos esta parte. Ah, ¿preguntas? ¿Está muy complicado el asunto? O ahí va. Ahí vamos, maestro, ahí vamos, ampliando el Venga. ancho de banda. Bueno, ahora sí,